amigos, amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su espacio a partir de ahora. Hoy tenemos el grandísimo honor de que nos acompañe el doctor Carlos Rojas Osorio, educador, filósofo, escritor, y quien en el coloquio de filosofía que se ha celebrado en República Dominicana los recientes días pasados, puso en circulación este libro, Pablo Guadarrama González, filósofo latinoamericano, que es este que ustedes están viendo ahí en pantalla, ¿verdad? Es un libro que fue una tesis doctoral, ¿cierto? No, este no fue tesis doctoral. No, la tesis doctoral mía tiene ya como 40 años. La tesis fue sobre Mario Bunge, que es un filósofo argentino. Sí, claro, sí, Mario este Bunge es uno de los más recientes que he publicado. Bueno, pero es un estudio bastante profundo, ¿verdad? Sí, es un estudio sinóptico, una mirada hacia las distintas... ¿Qué significa sinóptico? Una síntesis. Ah, bueno, sintético, ¿no? Sí, una síntesis de la obra. Yo paso, cada capítulo comenta uno de los libros de él. Bien, una sinopsis. Y entonces damos una mirada panorámica a su obra. Muy bien. Bueno, usted es un hombre con una amplia experiencia. Aquí tenemos que usted nació en Colombia, ¿verdad? Sí, sí. Que estudió filosofía, hizo un doctorado en la Universidad Javeriana de Colombia. De Bogotá, sí. Fue catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Premio de ensayo Pen Club de Puerto Rico. Miembro de honor de la Sociedad Dominicana de Filosofía. Sí, qué bueno. Correcto. Placa de reconocimiento Franz Fanon de la Caribbean Philosophical Association. Autor de libros Martí, una filosofía de vida, La estética filosófica en Latinoamérica, Corrientes estéticas latinoamericanas y Foucault y la literatura, entre otros libros, ¿verdad? Un hombre de una extendida carrera académica, es usted, Carlos Rojas Osorio. Bueno, usted participó en el coloquio. Sí. Llama la atención, yo le decía al profesor Julio Minaya en estos días, que la filosofía está más viva que nunca en nuestra región. ¿A qué atribuye usted el auge de la filosofía? Bueno, desde hace unos 3 décadas hemos venido insistiendo en la necesidad de estudiar el pensamiento latinoamericano, la filosofía latinoamericana. Y yo creo que eso ha sido como una fuente de riqueza que ha ayudado a esa difusión de que usted habla, sí. Porque en todos los países entonces se ha ido estudiando la filosofía en Santo Domingo, la filosofía en Puerto Rico, la filosofía en Colombia, etcétera. Es decir, que ha habido un incentivo para ese estudio y se refleja en todos los países. Sí, y por su experiencia académica, hay muchos estudiantes, o sea, jóvenes que están interesados hoy en estudiar filosofía. Sí, siempre hay. En todos lados. Yo he estado en la Universidad de Antioquia, en Medellín, y allá son como 500 estudiantes de filosofía, de la Escuela de Filosofía. En Puerto Rico es mucho menos. El gobierno no le da tanto apoyo al área humanística y en lugar de aumentar ha ido disminuyendo porque hay una política como de achicar la universidad del Estado, una política neoliberal de, como quien dice, darle más impulso a las universidades privadas y no tanto a la universidad pública, que ha sido fundamental en el desarrollo cultural de Puerto Rico. Una universidad que se fundó en el 1903 apenas, pero que ha jugado un papel grandísimo. Y sin embargo, ahora quieren achicarla. ¿Y eso es solo Puerto Rico o es un mal que sufrimos en muchos países en la región? Lo más probable es que sea un mal de la región. Desafortunadamente, sí. Sí, es la política neoliberal de quitarle al Estado mayor poder para dejarlo a la empresa privada, sí. Pero entonces los que se perjudican son la gente más pobre.
Otra visión también que tienen alguna gente de las que toman la decisión en políticas públicas, digamos los políticos, los burócratas, es que entienden que hay que alentar las carreras, los estudios de las profesiones que tienen que ver con el mercado. Y entienden que las humanidades, para mucha gente, no tienen ese valor, esa importancia. Yo le he dicho a algunos amigos, entonces parece que quieren una sociedad de ricos brutos, que las humanidades no reciben el aliento, el apoyo. Sí, por eso, pero es la misma tendencia neoliberal. Quieren impulsar las carreras mercadeables, pero ni la filosofía ni las humanidades entran en ese proyecto, que es un proyecto cultural amplio, de una educación integral de un pueblo. No, eso se pierde cada vez más de vista. Bien, bueno, entrando en el libro, que ya le estuve echando una primera ojeada, ¿por qué usted se interesa en hacer este estudio, esta sinopsis, de Pablo Guadarrama González, como filósofo latinoamericano? ¿Qué le atrajo? Sí, bueno, en primer lugar porque es uno de los pocos filósofos que se dedica exclusivamente al estudio de la filosofía latinoamericana. Solo a eso. Sí, él ha estudiado la filosofía en Cuba, empezó estudiando a Enrique José Barona, un filósofo cubano, pero después él tiene un libro de 3 tomos sobre pensamiento filosófico latinoamericano. ¿No tenía precedente este tipo de estudio? Sí, claro que hay precedentes, y muchos, pero son pocos los que dedican exclusivamente a pensamiento filosófico latinoamericano. Esa es la importancia primera. Son 2 o 3 nada más. Sí. Por ejemplo, Horacio Ceruti en Argentina, que ahora vive en México, también se dedica exclusivamente al pensamiento latinoamericano. Pero muchos otros combinamos ambas cosas. Yo, por ejemplo, estudio filósofos europeos, pero también latinoamericanos. Yo he escrito libros sobre Michel Foucault, sobre Marx, etc. Y también he escrito mucho sobre Latinoamérica. Que combino las dos, pero... Si pudiéramos, profesor, señalar algunos signos distintivos del pensamiento filosófico latinoamericano, ¿cuáles serían esos signos que alguien pueda, digamos, a un asiático, por ejemplo, que lea un pensador latinoamericano y lo diferencie claramente? ¿En qué se diferencia de pensadores de otras latitudes, de europeos, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, hay una preocupación por nuestra propia realidad. El doctor Guadarrama llama eso autenticidad. La autenticidad. Es decir, en lugar de elucubrar metafísicamente sobre cualquier tema, no, vamos a partir de problemas reales de nuestra propia situación. En ese sentido, el mismo doctor Guadarrama dice que es un pensamiento desalienador, es decir, humanista, centrado en nuestra propia realidad, como una contribución, por teórica que sea, pero la teoría siempre se necesita, al cambio, a la transformación. Entonces, y por eso él la llama humanista. Él dice que la característica principal de la filosofía nuestra ha sido el humanismo, pero no un humanismo abstracto, sino un humanismo concreto. Martí lo llamaba naturalismo, humanismo, mirando la relación del ser humano con la naturaleza, la relación del ser humano con los demás seres humanos, pero en su realidad concreta, como él decía, con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar. Quiero yo mi suerte tirar, claro. Ese es el humanismo práctico, que en el caso de Pablo se inspira también en Marx, que también habla de humanismo práctico. Entonces, y él encuentra esa característica en la mayor parte de los pensadores latinoamericanos de cualquier época, sí, incluso en el pensamiento amerindio.
Sí, o sea, con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Sí. Profesor, Esa es buena con su expresión. anuencia vamos a una primera pausa y retornamos. Continuamos con el profesor Carlos Rojas Osorio, doctor en filosofía, autor de este libro que ha sido puesto en circulación en este coloquio que se celebró de filosofía en Latinoamérica. Pablo Guadarrama González, filósofo latinoamericano, es el libro del profesor Carlos Rojas Osorio que nos acompaña hoy. Entonces, esa es básicamente una de las características. Es una filosofía situada en su realidad histórica y una filosofía, como decíamos, con los pies en la tierra. ¿Cuáles otras características podríamos mencionar que sean distintivas de la filosofía en América Latina? Yo diría que hay un diálogo con el pensamiento europeo, pero en ese diálogo, porque siempre estudiamos la filosofía europea, ¿verdad? Muchas veces ocurre que al estudiarse aquí cambia de signo, y especialmente de signo político. Por ejemplo, Augusto Comte, filósofo positivista francés, era un pensador conservador, pero los que lo estudiamos, o los que lo estudiaron aquí en Latinoamérica, como Hostos o Varona, no tenían ese signo conservador. Digamos que hacían una relectura entonces de Comte una relectura crítica. Crítica. Una relectura crítica porque tanto Betances como Hostos se dieron cuenta de que la teoría filosófica tenía cosas buenas, pero la teoría política no. ¿No? Entonces, eso pasa mucho. Pasa mucho, es decir, hay se ven esas fuentes, una dialéctica, se adapta pero hay que releerla, como usted muy bien dice, críticamente. Es decir, que no podemos decir que nuestros pensadores hayan sido meros copiadores, imitadores de la filosofía europea, no, porque precisamente, como decía antes, el interés principal es repensar nuestra realidad desde categorías filosóficas, y eso es lo que tratamos de hacer con autenticidad. En América Latina. En América Latina. Dando un vistazo histórico, profesor, rápidamente, ¿en qué época ocurre, digamos, esa reflexión del pensador latinoamericano que se ve a sí mismo como diferente al europeo, o sea, con sus características? Y no es que no beban esas fuentes europeas, pero dice, espérate, esto es otra realidad, lo nuestro. ¿En qué época más o menos comienza a ocurrir eso? Yo creo que en algo que Francisco Romero, que es un filósofo argentino, llamó los fundadores de la filosofía. Los fundadores en Los fundadores de la filosofía. Por ejemplo, Enrique José Rodó, uruguayo, comienza a criticar lo que llaman la nordomanía, mirar solo a Estados Unidos o el norte de Europa, el norte del continente, del mundo. Entonces, él invita a mirarnos a nosotros mismos, a buscar nuestras propias raíces. Y a valorar lo que somos. Y a valorar lo que somos, y entonces eso implica que miremos nuestras propias raíces, que demos una mirada, un examen filosófico, cultural, a las culturas originarias de nuestra América. Y ahí se empieza a estudiar entonces el pensamiento náhuatl, con León Portilla, y así sucesivamente. Sí, es ese periodo que es finales del siglo, mitad del siglo XIX. Ahí es que se comienza, entonces, a perfilar, digamos, la característica del pensamiento latinoamericano. Sí, siempre lo ha habido, porque en la época de la independencia hay pensadores que asumen el pensamiento ilustrado europeo
pero para promover la independencia latinoamericana, de los países latinoamericanos. Sí, eso ocurrió, que las ideas de libertad de Europa, entonces comenzaron a pensarlas para las Américas. Para las Américas. Entonces, desde la Ilustración para acá, ya hay esa inquietud nuestra por pensar nuestra propia realidad y también al servicio de las instituciones. Si usted mira, por ejemplo, el México de Porfirio Díaz, él tenía un grupo de intelectuales ahí con él que se llamaban científicos, pero eran los filósofos positivistas que se inspiraban en Spencer o Comte, pero que estaban ahí para darle un contenido ideológico a una determinada política. Sí. Y lo mismo pasó en Colombia, por ejemplo, en la época de Santander. Ellos fundan el Partido Liberal, inspirándose en ideas de Jeremy Bentham, utilitarista británico, inglés. O sea que hay ese fermento filosófico sirve a fines prácticos, porque hay que darle un contenido a una determinada política, a un determinado programa educativo, por ejemplo. El positivismo tuvo una enorme influencia en la educación. Nosotros aquí con Hostos, ¿verdad? Y eso que ocurrió con Hostos pasó en Venezuela, pasó en Guatemala y así sucesivamente. Yo tengo un libro anterior que se llama Filosofía Moderna en el Caribe Hispano, que es de 1997, si mal no recuerdo. Y ahí yo estudio los filósofos del siglo XIX y hago ver el impacto de todos estos filósofos en la educación. En la educación. Y todos eran reformistas, porque estaban luchando, como hizo Hostos aquí, por transformar con la tradición escolástica, católica, etcétera, y ellos vinieron a modernizar la educación. Sí. Bueno, usted habla del Caribe hispano y precisamente le iba a preguntar si se puede hablar de algunas diferencias, algunas características propias en las diversas regiones de las Américas. Claro. En términos filosóficos. Sí, sí, de pensadores y visión. Bueno, eso es un poquito más difícil, así no lo he estudiado yo tan detenidamente, pero se puede decir que hay a veces mayor impulso al estudio filosófico en una región que otra. Argentina tiene muchísima filosofía, México también, pero México tendió a ser la más latinoamericana, más pronto que otros países. Ah, qué interesante. Sí, sí, sí. Y la filosofía en México es de larga data. Y entonces en Puerto Rico y el Caribe, sí, bueno, también desde la Ilustración, pero el proceso va siendo más lento. Sí. Pero lo que es en Argentina, México, Guatemala, Brasil, sí hay, como quien dice, una aceleración diferente, una velocidad diferente, por decirlo de alguna manera. Obviamente, Europa vino y conquista estas tierras, se asienta aquí y está claro que hay una gran influencia. Ahora, ¿ha influido también Latinoamérica en Europa en su pensamiento? ¿Ha impactado de alguna manera? Yo creo que, bueno, podemos empezar desde Montesinos, aquí en Santo Domingo, porque Montesinos viene a defender la dignidad del indio, de nuestro pueblo originario, a denunciar las injusticias que están haciendo. Y eso repercute en la corte. Aunque él no era propiamente de esta tierra. No era de tierra, sí, pero es aquí donde... Desde aquí eso impacta. Exacto, y eso trae el desarrollo de Vitoria y otros pensadores que van entonces a pensar
cómo debe ser la relación de una civilización con otra, etc. Hoy en día tenemos una corriente que se llama teoría decolonial, que es típicamente nuestra, porque la tesis es que aunque nuestros países se hayan independizado, hay muchas estructuras coloniales, especialmente en el saber, en la cultura, en todo lo que importamos. Entonces, darle una mirada a esas estructuras del saber y críticamente para decolonizarlas, Entonces, eso... ¿Esto tiene que ver con lo que llaman el indigenismo? El indigenismo es muy anterior, esto es reciente. Es más reciente. Pero llama al estudio de nuestras culturas originarias, pero no solamente de ellas, sino a lo que hacemos en la educación, a lo que hacemos en nuestros escritos, a lo que hacemos en nuestra literatura. ¿Ve? Entonces, eso ha tenido repercusión. Está, por ejemplo, en relación con el pensamiento de la India, que también plantearon esa alternativa, y así sucesivamente. Claro, todavía estamos en un periodo en que los europeos no nos leen tanto. No. Como dice Pablo, nosotros citamos a Habermas, pero Habermas no nos cita a nosotros. Ah, muy bien. Vamos a poner otro puntito ahí, profesor, para ir a una pausa y volvemos. Muy bien, muy bien. Seguimos con el profesor Carlos Rojas Osorio a propósito de la publicación de este libro, Pablo Guadarrama González, filósofo latinoamericano, y la participación en el coloquio de filosofía. Pues bien, profesor, interesante eso que nosotros leemos mucho a los europeos, pero ellos no lo leen tanto. Bien, ¿cuáles otros hallazgos usted ha logrado con sus investigaciones sobre la filosofía aquí en las Américas? Bueno, hay que estar muy agradecido con estas actividades, estos coloquios, porque ayudan a la interrelación de nuestras culturas. Puerto Rico, Colombia, Santo Domingo, estamos aquí representados, ¿verdad? Y eso contribuye al desarrollo del pensamiento latinoamericano y es un estímulo para nuestros propios estudiantes, para nuestros propios profesores, que vean ahí un tema de investigación, de estudio, de tesis, y no solamente piensen en tesis sobre Habermas o sobre Kant, etc. El profesor, precisamente cuando fue a estudiar a Alemania, allá querían que hiciera una tesis en Kant. Sobre Immanuel Kant. Sí, de la libertad en Kant, o la sociedad civil en Hegel, pero él se puso a pensar y dijo, no, pero es que eso se ha estudiado ya mucho, ¿por qué nosotros no empezamos a estudiar cuáles han sido las ideas que se han difundido en nuestra América? Y entonces ahí es que nace la idea de él de estudiar a Enrique José Varona, y como le dije, a partir de ahí todos sus estudios están dedicados al pensamiento filosófico latinoamericano. Ah, pero qué bien. ¿Cómo usted había venido antes aquí a República Dominicana? He venido como 4 o 5 veces. Está como yo estuve en la Feria del Libro en febrero. Ah, en la que se hizo aquí. Sí, ahí también, ahí hablamos de este libro, que es El pensamiento de Betances. Ese también es un libro suyo. Sí, mío, sí, reciente. Muy interesante. Se presentó ese libro, que ahora lo volvimos a presentar también. El doctor Pablo Guadarrama habló sobre el libro mío. Ah, excelente, sí, excelente. Sí. Entonces usted hace vida académica en Puerto Rico, usted estudió y nació en Colombia. Sí. Está en contacto con otro país, en Cuba, ¿verdad?
Sí, también he ido Sí, a Cuba varias veces, sí. sí. Entonces, digamos que podemos tener esperanza de que la filosofía está más viva que nunca en nuestros países. Indudablemente, indudablemente. Hay mucha investigación, mucha producción de libros, se extiende la mirada histórica de la filosofía hacia atrás, eh, y se hacen muchos encuentros. Está viva y tenemos mucha esperanza de que este se refuerce cada vez más. Bien, muchísimas gracias al profesor Carlos Rojas Osorio No, muchas gracias a ustedes y por ojalá la invitación. nada, que siga esa producción tan importante, ese legado que usted está dejando y que más muchachos y muchachas ingresen a estudiar la filosofía, que es un camino fascinante, interesante, desde el cual se puede aportar mucho, como usted dice, ya con una visión de filosofía, con los pies en la tierra, desde nuestra realidad como Caribe, como Latinoamérica, que nos hace Exactamente. mucha falta. Muchas gracias. Igual a Gracias ustedes, a todos amigas y ustedes. amigos. Muchas No se gracias. vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.